Ya estamos de regreso aquí en La Letra Colorada y nos acompaña nuestro invitado de esta noche, el abogado Pablo Guevara. Él es socio senior de Anderson Tax Legal y estamos aquí para hablar sobre impuestos, un tema que no es tan fácil, pero que es una realidad para todos. Pablo, bienvenido por segunda vez a nuestro estudio de La Letra Colorada. Te agradezco mucho la visita, la invitación. Me siento muy honrado que me inviten a tratar los temas. Con mucho gusto. Buenas noches, Pablo, y gracias por participar y aportar a nuestra audiencia con tus conocimientos y experiencias en el área tributaria y en el área de la economía, de lo que está pasando en el Ecuador y en el mundo. El 2025 es un año complejo, es un año de sorpresas. Sí. Desde la elección la posesión de Trump, las elecciones en Ecuador, lo que suceda en otros países como Argentina, etc. Sin embargo, también es un año de etapas en la política tributaria del Ecuador sobre la cual nuestros emprendedores y empresarios, que son la audiencia nuestra, tienen que tener algunos conocimientos. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de las retenciones. El tema de las retenciones, que son anticipos al impuesto a la renta y que se comienzan a perfeccionar en su cálculo ahora en el año 2025. ¿Cómo crees que va a funcionar eso? A ver, primero que las retenciones ya tienen algún tiempo en la vida cotidiana del contribuyente y efectivamente consiste en un valor que retiene el pagador a cuenta del beneficiario del pago. Y ese valor se lo descuenta con el impuesto a la renta que deba declarar el siguiente año. Efectivamente es una forma de anticipar el impuesto a la renta. En este año se dio el caso de las autorretenciones. Yo creo que sobre eso es las autorretenciones. Autorretenciones. Eso fue a inicios del 2024, con una reforma legal, se estableció que cierto tipo de contribuyentes, llamados grandes contribuyentes, debían de autorretenerse. No esperar que el que le paga su factura le retenga, sino que él, de lo que factura, tenía que autorretenerse. Y esto lo dan como respuesta a la situación, primero, de que el Estado necesitaba recursos, e identificaron que habían contribuyentes que no estaban siendo sujetos a retención. ¿Por qué? Porque el esquema de la retención no funcionaba para ellos. Por ejemplo, si yo soy exportador, ¿sí? Ese exportador no es sujeto a retención porque el que le paga es del exterior. Claro. Correcto. Entonces no estaba pagando retención cuando el Estado requería de fondos, pensó que ese era un mecanismo viable. El otro es el de los retail, que venden al detalle. Claro, al detalle. Entonces el que paga ese producto no hace retención porque no es agente de retención, entonces tampoco estaban siendo afectados por retención. Entonces, el que se identifique y esté en la autorretención ya funciona en otros países. Generalmente Ecuador toma, digamos, las mejores prácticas en mecanismos de recaudación de otros países para implementarlos en el Ecuador, y la autorretención es una de ellas. Como lo es también el tema del impuesto a los ingresos brutos, que podemos hablar luego. Esta autorretención, lo bueno es que no es precisamente un impuesto, sino es un adelanto del impuesto. Es decir, aquí en el Ecuador se ha recaudado aproximadamente 1.800 millones de dólares por retenciones en la fuente. Lo que se ha recaudado en el Ecuador en lo que fue el año 2024 supera el anticipo del impuesto de renta del 2017 que existía en el 2017. Sí, lo supera muy. Se recaudaba en esa época 300 millones para poner una... ¿Y qué pasa en el caso de las empresas cuya autorretención ya cumple o excede el impuesto a la renta? Bueno, la misma norma dice que todo aquello que sea pagado en exceso, autorretenido en exceso frente al impuesto causado, es crédito tributario para el contribuyente y es materia de devolución. ¿Y el SRI lo está manejando? Sí, eso sí. O sea, pero la devolución es con un título de crédito, no con... O sea, con una nota de crédito, pero es convertible. Es convertible en el mercado, no hay una complicación en convertirlo en realidad. No son papeles que no funcionan. Más bien, y como hay tantos impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas, ese papel sí funciona en el mercado. No es diferente la nota de crédito que te emite el municipio de Guayaquil, que solamente sirve para los impuestos del municipio de Guayaquil. Correcto. Pero en el caso del Servicio de Rentas Internas sí Ahora, funciona. en el caso de las autorretenciones, mucho del discurso empresarial y lo que es una realidad es que
limita la liquidez del sector privado, porque digamos, destina recursos de manera inmediata mensual que son para el fisco. ¿Esta figura cree usted que impacta al final en estos crecimientos anuales tan bajos o hay otras razones más poderosas? A ver, los estados se financian con impuestos, con deudas y con el señoreaje, la devaluación de la moneda. Nosotros no tenemos el tercero, nosotros tenemos un dólar y por tanto queda el endeudamiento, pero el endeudamiento depende de las entidades internacionales que estén dispuestas a pagar y del cumplimiento de las metas que Ecuador tenga que cumplir, ¿no? Y por tanto lo que queda son los impuestos. O sea, lamentablemente el mecanismo que utiliza el Estado para su financiamiento es un mecanismo que afecta al empresariado porque lo que hace es quitar de manos del empresario que sabe hacer multiplicar el dinero, se lo quita para aquel que sabe gastar el dinero. Sí. En esa línea, el emprendedor, el empresario, ¿cómo puede optimizar su manejo de su política tributaria micro y el manejo de su liquidez? ¿De qué manera entender mejor, conocer mejor lo que es el régimen tributario vigente? A ver, primero que hay que comprender que en Ecuador conviven dos sistemas fiscales, dos sistemas de impuesto a la renta. Aquel que se aplica para los pequeños contribuyentes y aquel que aplica para los grandes contribuyentes. Y es diametralmente opuesto. En los pequeños empresarios pagan como los bananeros sobre los ingresos brutos. Ya. Que es perverso. No es un impuesto a la renta, es un impuesto al ingreso. Es un impuesto a la venta. Es una locura. Entonces, ese tipo de empresarios o aquellos empresarios que están en ese andarivel deben de considerar que si su margen de ganancia es menor que el impuesto que están pagando, están perdiendo. Es una locura. Entonces, si yo gano por volumen, debo de analizar bien que mi margen sea un margen adecuado para poder satisfacer un impuesto tan alto como el 2%. O sea, visto o dicho de una manera muy criolla, que mi socio, el Estado, tenga suficiente para que me permita ganar. Yo diría al revés, que yo esté ganando lo suficiente como para poder contribuirle al Estado, porque si no, no va a ni siquiera poder contribuir. Por ejemplo, imagínate que yo tengo una actividad que es importar un producto que vale $4 el importar. Y mi costo hace que sea de $4, por tanto me voy a ganar $1. Por cada $5 me gano $1. ¿Cuánto tengo que pagar por cada $5 que yo tenga el 2%? Entonces, tengo que ver que ese 2% sea suficiente, mi ganancia sea suficiente para pagar, porque es un costo más, claro, es un costo no es sobre adicional. renta, es sobreventa. Es sobreventa, entonces es peligrosísimo eso, sobre todo para aquellas actividades que hay ganancia por volumen. Entonces tengo que costearlo. Sí, básicamente tienes que incorporarlo a tu cálculo de costo. Así es para que puedas cubrirte de no perderlo. Se convierte en un costo fijo. Así es. Y no importa tu gasto, y es un problema ese también. Claro. Porque al no importarte el gasto, el documentar el gasto, dejas de contribuir al control que debe haber en el sistema tributario. Porque antes, cuando tú me facturabas como mi proveedor, yo te exigía la factura porque era deducible. Ahora ya no importa, yo pago sobre los ingresos. Claro. Entonces deja de ser tan riguroso el control que tienes hacia el otro lado, que es aquel contribuyente que no paga sobre los ingresos, sino paga impuesto a la renta. Claro, de la misma manera que el consumo se ve afectado en la facturación cuando se bajan las tablas de la deducibilidad de ciertas cosas, ya por tanto ya la factura deja de ser importante porque ya no afecta mi contabilidad. Así es. Ahí hay una advertencia importante, amigos emprendedores y empresarios, referente a ese tipo de impuestos. Cómo lo tienen que incorporar en su costo, cómo lo tienen que calcular para evitar tener un falso balance, pensar que ha habido utilidades y no ha habido utilidades. Ahora, en el tema del 2% a las empresas más pequeñas es una constante. En el tema de las autorretenciones entiendo que eran por 2 años, es decir, 2024 y 2025. ¿Es esto correcto? No, la autorretención vino para quedarse. Lo que hacen es fijar los porcentajes por el 2024 y ahora por el 2025. Ok. Sí, y los porcentajes en algunos casos son del 8%. Claro, 10%, que es la tabla del 1 al 10, ¿no? Así es. Según varía. Así es. ¿Y esas tablas se publican en qué momento? Bueno, mediante una resolución la emitieron una vez que se estableció
para la aplicación a partir del mes de abril y luego en el mes de julio, si mal no recuerdo, se hizo una modificación. Se esperaría que ahora en enero se emita una nueva resolución para cubrir, resolver las afectaciones que produce esta autorretención, porque es muy, muy fuerte para el empresario, muy fuerte, le quita dinero a quien necesita para poder producir. Correcto. Y le añade un costo financiero. Por supuesto. Le añade un costo financiero importante en función de lo que Claro, está porque tú sucediendo en el dirás, mercado. no te preocupes que ese dinero lo vas a poder descontar del impuesto a la renta el próximo año, Sí. en el mes de abril de 2026. Y el capital de operación lo necesito para el mes. Así es, las obligaciones son Temas por que el día son de hoy. supremamente importantes de ver en la letra colorada en la estructura de ese manejo de liquidez, Así fuentes y usos de capital, Claro. etcétera. Y pasando del Ecuador, fuera del Ecuador, hablábamos que también es un año de transformaciones importantes. Tú nos observabas y nos alertabas sobre lo que hay que ver qué pasa en Argentina con Milei, el resultado de su plan de gobierno y su plan de políticas fiscales. Yo pienso que la nueva administración de Estados Unidos, como el presidente Trump, y su política proteccionista puede afectar el comercio internacional. Y siendo el Ecuador un país abierto al comercio internacional, que se afecta por todas estas variables, pueden afectar nuestra economía. ¿Cómo podríamos desarrollar eso? A ver, sí, son dos oportunidades o dos desafíos que tenemos para el 2025, ¿no? Es claro que el presidente Trump se ha pronunciado en que América para los americanos, ¿no? Y estamos hablando no de América, la que nosotros, sino América del Norte, la de ellos. Sí, Los la de Estados ellos. Unidos Los de América. Estados Sí, Unidos de los Estados Norteamérica. Unidos de América. Entonces, ese planteamiento que hace Trump en la campaña no necesariamente se lo establece, se lo implanta de arranque. No, francamente no creo que sea de arranque. Sí va a ser una tendencia, por ejemplo, la posibilidad que existan tratados bilaterales con Estados Unidos, ya no hay oportunidad, en algún momento la tuvimos y no la supimos aprovechar. Denigrábamos de Estados Unidos, del imperio, ¿no es cierto? Para mí tiene Estados Unidos preocupaciones mayores que Latinoamérica, ¿sí? El tema de China, el tema de Ucrania, el tema de Europa en sí, y que lo va a distraer un poco, pero sí indirectamente nos puede afectar, porque teniendo una guerra comercial con China, bueno, puede haber una afectación en el Ecuador en la medida en que Ecuador no aproveche más bien las oportunidades que puede dar esas guerras comerciales, ¿no es cierto? En cuanto al tema de Argentina, yo te comentaba, siempre he pensado que Latinoamérica es una región que se contagia de sus vecinos con facilidad. Cuando estuvimos en la época de la dictadura, todos los países eran dictadura, y después todos regresaron a la democracia, y después todos giraron a la izquierda, después todos giraron a la derecha. Lo que está sucediendo en Argentina, que al principio comenzó siendo algo novedoso de noticia y hasta de preocupación por el personaje que parecía, ahora resulta de que en este primer año de gobierno ha controlado algo que nuestros países no han podido controlar. Que parecía la historia del gallo pelón. Claro. Que nunca se iba a poder atajar Pero ese déficit, es que ese nivel de gasto, ese nivel de Estado. Todos los políticos decían lo mismo. Claro. O sea, sí, el Estado es importante, el problema son las personas. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer diferente. Eso es lo que nos decían. Viene alguien y dice, no, es que el Estado está mal. Y nos cuestiona. Al principio hay un quiebre en nuestra cabeza. Decimos, oye, pero ¿cómo podemos vivir sin el Estado? ¿Cómo se controlan los abusos si no a través del Estado? Y en un país como Argentina, con tantos años de peronismo, a donde el Estado era el mayor empleador. Por supuesto. El Estado era el mayor empleador. Por supuesto. O sea, lo que está aconteciendo en Argentina es algo que debemos de observar, porque así como vienen las reformas tributarias de otros países, estas corrientes también corren a otros países. Sí. A lo mejor esa sea una buena noticia o una mala noticia, veamos qué sucede en Argentina. Lo que yo propongo es, prestémosle atención, porque una de las cosas que dice Milei, lo que ha aplicado es el financiamiento del Estado, el control fiscal.
no se gasta más de lo que se tiene. Que es la lógica de la economía de la casa, ¿no? Sí. Yo no puedo gastar más de lo que recibo. Es que los problemas que tenemos nosotros en Ecuador son los mismos que tienen en Colombia, en Perú, en y se maneja exactamente lo mismo. Lo que cambia son los personajes y las prioridades. Y es muy frustrante además cuando hay voceros estatales que dicen, o personas que han estado involucradas con los gobiernos y dicen, es que el déficit siempre va a haber. Las economías se manejan con déficit. Y eso va en contra de una lógica que 2 más 2 son 4 y que 4 menos 2 son 2. ¿No? Son cosas muy, muy planas y muy claras. Ahora, claro, el desafío clarísimo que tiene Argentina, Milei particularmente, es que esta reducción presupuestaria tenga sostenibilidad y que haya el crecimiento del sector privado, porque él está apostando a eso, ¿no? Por supuesto, pero es que está liberando los fondos, según lo que él anuncia, está liberándolos a favor del sector privado. No es que está cogiendo el dinero y va a la calle y lo riega entre la gente. Claro. No, se lo está devolviendo a aquellas personas que pagaban impuestos que era porque generaban riqueza. Usted decía hace un momento, el sector privado sabe multiplicar el dinero y luego se lo entrega al Estado que lo que sabe es gastarlo. Así es. Y podría ser que Milei justamente aplica esta lógica. Sí. Vaya usted y multiplíquelo porque nosotros solo sabemos gastarlo. Así es. Yo no adhiero a Milei porque yo no soy ni argentino ni vivo en Argentina. Yo lo que digo es que lo que está sucediendo en Argentina es un farol que puede guiarnos hacia un comportamiento como Estado diferente. Ahora que estamos entrando en una etapa de elecciones, sí, sería interesante ver qué piensan los presidenciables sobre el tema fiscal. Porque resulta ser que todos los presidentes cuando llegan, todos los presidentes hacen reformas fiscales. Y todas las reformas fiscales tienen una sola dirección, sacar dinero. No hay más. No es ni siquiera una herramienta de política económica, no, es dinero. Porque no, bueno, obviamente, si no tienes cómo endeudarte, si no tienes cómo hacer una emisión monetaria, lo que te queda es crear impuestos. El problema es ¿para qué quieres impuestos? ¿Para financiar qué? ¿Lo que está funcionando o lo que no está funcionando? Ese es el cuestionamiento que debemos hacernos ahora. ¿Queremos dar más impuestos, profundizar esa carga fiscal que soporta el empresario ecuatoriano a cuenta de qué? ¿De gastar en qué? Sí, cuando mucho de lo que se está gastando probablemente no es necesario. Me parece importantísimo lo que estás diciendo y se plantearía como que en el Ecuador tenemos la oportunidad este año, empezando por el 9 de febrero, de entrar en un proceso de cambio de modelo, de entrar igual como ha sucedido con la Argentina de Milei, entrar en una situación donde revisemos la estructura del Estado, revisemos las políticas públicas que permitan liberar las fuerzas de la producción y generar el empleo, la inversión y todo lo que se requiere en el Ecuador sin políticas centralistas como las que tenemos en el sector de generación de energía eléctrica. Mira, te pongo un ejemplo. Los políticos siempre hablan que hay que proteger el empleo. ¿Cuál sería la mejor manera de proteger el empleo? Que ya sucedió en el Ecuador. Cuando regresó Jaime Roldós Aguilera, la primera reforma laboral no solamente fue aumentar los salarios mínimos al doble, sino que adicionalmente dio un año de estabilidad. Y luego, estabilidad significando que no podían los empleadores despedir a sus trabajadores. Y luego vino un segundo gobierno que fue el de Febres Cordero y mantuvo esa estabilidad. Y luego vino el de Borja y la subió a 2 años la estabilidad. Y luego ahí sí desapareció. Y todos buscaban es proteger el empleo. Yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿Proteger el empleo o la fuente de empleo? Claro. Sí, porque acá siempre nos concentramos en que no, protejamos el empleo. Perfecto, entonces esas disposiciones que eran dictadas en esa época protegían el empleo. Pero le daban la espalda a la fuente de empleo porque no les importaba un pepino. Aquí, ¿quién tenía que costear ese empleo? Sí, pero si tú comienzas a proteger la fuente del empleo, entonces ahí va a haber más empleo. Correcto. Sí, entonces la forma de protegerla es dejarlos trabajar, no agobiarlos con impuestos. Como tú sabes, este programa se llama La Letra Colorada porque invita a la audiencia, al emprendedor, al empresario, al profesional a ver la letra chiquita, a ver las oportunidades y las amenazas que surgen de las letras chiquitas de los contratos, de las pólizas, de las guías, etc. ¿Cuál sería
tu recomendación para la audiencia en cuanto a qué letra colorada tienen que ver en este año 2025 en un país que está en un proceso de cambio político y en un mundo que está en un proceso dinámico de cambio en muchas áreas? A ver, el tema macro en el Ecuador refleja los resultados de toda la economía en su conjunto. Y visto desde lo macro, el Ecuador está en una meseta en este momento. ¿Y qué es lo que debe esperarse después de la meseta? Una reactivación. Eso es lo que uno espera. Normalmente luego de una meseta viene una reactivación. Normalmente. Bueno, es que ha sucedido, ¿no? Esa normalidad no solamente es pensando en lo que sucede en el mundo, sino también pensando en lo que sucede en el Ecuador. O sea, la economía siempre está en crecimiento. El tema es que la economía no funciona como una sola línea, sino que va variando. O sea, hay etapas en que tienes una recesión, tienes un mejoramiento, tienes una explosión. Y después otra recesión, ¿sí? Y así va la economía, pero va subiendo. En este momento estamos pasando la meseta. 2024 terminó una meseta muy pronunciada y se espera que el 2025 sea un año de reactivación económica. El punto es, ¿dónde reactivamos? Ahora, ojo, desde el punto de vista macroeconómico es así, pero el número grueso. Pero dentro de esos van a haber personas o actividades que pierdan y otras que ganen. Lo que digo yo es que van a haber más personas que ganan que pierdan. Ya. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer como empresarios es identificar dónde están las oportunidades para la inversión. Desde el punto de vista fiscal es un accidente en realidad lo fiscal cuando se trata de hacer un emprendimiento. Lo último que uno ve de un emprendimiento es cuál es el costo fiscal, uno primero ve cuál es el costo laboral y después cuál es el costo fiscal. La empresa del exterior te dicen cuánto pagas de impuestos, tasa 25% y no necesitan mayor información. No es que si haces inversiones así o tienes esta deducibilidad, no les interesa, el 25% de la tasa. En cambio, en lo laboral sí le presta mucha atención al empresario en cuanto al costo laboral y cómo se compone el costo laboral y cómo se comporta la ley laboral en el país. Yo creo que este año 2025 va a ser un buen año para los sectores agrícolas, para los exportadores, muy buen año para los exportadores. Nosotros somos principalmente exportadores de agroindustria. Yo creo que la tendencia del Ecuador va a ser a industrializar el agro, ¿sí? Porque ya tiene tomado todo banano, todo camarón, todo cacao. Ya Ecuador, la única manera de poder sacar más dinero de eso, obtener más recursos de eso, es industrializando. Entonces yo creo que esa va a ser una oportunidad, pero va a necesitar un Estado que le permita hacer. Y dentro de su respuesta, ¿qué podemos esperar para los importadores con este último cambio del impuesto de salida de capitales, de divisas? A ver, nosotros ya vivimos con un impuesto a la salida de divisas y sabemos lo que significa. El Estado está contentísimo porque está recibiendo 1.300, 1.500 millones de dólares en el año, ¿sí? Para gastar. Para la economía va a significar un impuesto adicional, un costo adicional a lo que tú importas. Ajá. Un costo adicional a lo que tú importas. Yo creo que es un impuesto que tiene una poca, y a lo mejor no coincidamos, no tiene mayor relevancia en lo económico el impuesto a la salida de capitales. No tiene mayor relevancia como otros, como pudiera haber la autorretención. Eso es una cosa muy grave para el sector productivo. El ISD no es tan grave. 5% no está bien que esté en el 5%, no es un impuesto que ayude, pero es una caja que tiene el Estado y no lo va a aflojar. Mira que lo intentaron aflojar, lo bajaron y prometieron desaparecerlo. Lo subieron. Y lo rescataron de la tumba. ¿Sí? Pablo, muchas gracias. Verdaderamente es una excelente recomendación y sugerencia para la audiencia sobre cómo trabajar el año 2025, que es un año de trascendencia en nuestro país. Muchas gracias, Pablo, nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Y te volveremos a invitar para ver cómo vamos más adelante. Sí.